18 de septiembre del año 2015. Ese día, en teoría, la imagen de uno de los grupos automovilísticos más reputados del mundo, el alemán que fabrica, por ejemplo, Volkswagen, sufría uno de los estacazos más sonoros de su historia. Decía que esto, en principio, porque enseguida vamos a tratar de aclarar si esto finalmente ha sido así. Ese día, insisto, 18 de septiembre del año 2015, supimos que el gigante había defraudado a millones de consumidores en todo el mundo, manipulando los motores para falsear, por resumirlo muy rápidamente, las emisiones contaminantes. Un escándalo cuyas proporciones queremos testar hoy, 9 meses después. Saben que hay gallegos afectados, 30.000 aproximadamente, que estarían en estos momentos con un coche que habría sufrido este tipo de manipulaciones y una posibilidad de que se planteen demandas colectivas en diferentes países del mundo. Así que queríamos recuperar la historia que abordábamos en el mes de septiembre, con esa vocación, por una parte, de saber qué está pasando con los consumidores, de saber cómo está reaccionando la Unión Europea, de ver las diferencias con países tan diferentes como Estados Unidos y ver también si Volkswagen, como decía, se ha visto resentido en estos meses y si sus ventas han bajado. Juan Ares, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer volver a tenerte otra vez con nosotros, director de Motor en V. La pregunta directa por la que quiero empezar: ¿se ha resentido la marca Volkswagen en estos 9 meses como consecuencia del escandalazo? Yo diría que en España en absoluto, en Europa tampoco de forma un poquito sobresaliente. Quizá en el mercado americano es donde más se ha resentido y a nivel mundial pues sí, ha perdido el liderato que le estaba disputando a Toyota, pero yo creo que eso es algo más circunstancial y por otras causas. ¿Te lo esperabas esto o cuando la historia saltó pues esperabas que fuera algo, bueno, sí, un problema grave para Volkswagen? Sí, yo pensé que se resentirían mucho más las ventas a nivel mundial de Volkswagen. Me ha sorprendido mucho esta reacción del mercado, sin duda. ¿Tienes alguna teoría? Pues que a los conductores no les importa mucho el tema de las emisiones, a lo mejor consumos, velocidades, aceleraciones, quizá todavía más. Bueno, pues esta es la teoría de la que vamos a hablar también hoy, una reflexión que tenemos que hacer todos como consumidores, realmente qué queremos hacer con el sitio en el que vivimos. Nos acompaña una noche más Segundo Rey López, gracias por estar aquí otra vez, ingeniero técnico industrial. Yo no sé si compartes un poco la teoría de Juan, no se ha resentido aparentemente la imagen de Volkswagen, la reputación de la marca, por lo menos a corto plazo. ¿Te lo esperabas? Yo inicialmente no me lo esperaba, lo que pasa es que creo tener la explicación. Se han ido sumando el resto de las marcas a este mismo escándalo, llamémosle, ¿no? Hoy, que yo sepa, contamos con unas 30 marcas tranquilamente que están con más que dudas en el tema de las emisiones. Entonces, pues bueno, digamos que son todos malos. De muchos son todos malos, ¿no? Entonces... Que decía, pero entonces es una conclusión todavía peor. Estamos hablando de un sector que de una forma generalizada engaña al consumidor o presuntamente engaña al consumidor. Sí, sí. A ver, un sector, no sé si al consumidor, a la administración, a toda la sociedad en general, porque en realidad pues estamos hablando de temas medioambientales que nos afectan a todos, a los que compran el coche y al resto de las personas. Antonio Heredero, muy buenas noches. Buenas noches. Abogado, socio de Abogados Balms, un despacho de Vigo que, entre otros asuntos, está llevando ya demandas de gallegos, supongo, fundamentalmente, que bueno, quieren una compensación como consecuencia de este presunto fraude, o ya le voy a quitar el presunto directamente porque Volkswagen no ha negado que esto se produjera. Te voy a pedir prácticamente un titular porque vamos a tener ocasión también de hablar de toda la peripecia judicial que se está iniciando. Los consumidores están empezando a recibir las cartas estos días por parte de Volkswagen. ¿Qué recorrido judicial va a tener este asunto? Hablaba yo antes de que Estados Unidos es un país diferente en el que parece que los consumidores tienen más protegidos sus derechos. ¿Qué futuro o qué horizonte judicial consideráis que tiene desde vuestro despacho? Esto va a ser difícil para ser un titular, ¿eh? Sí, seguro que eres capaz. Pero bueno, vamos a ver, nosotros primero no somos solamente un despacho gallego, somos un despacho a nivel nacional y estamos llevando aquí en Vigo, desde Vigo estamos llevando a unos 60, 70 afectados, pero a nivel nacional no estamos llevando muchos más afectados, ¿no? Entendemos que el recorrido judicial va a ser amplio, ¿eh? Y todavía queda mucho por recorrer. Es cierto, como has manifestado, que hay una diferencia muy grande entre Europa y Estados Unidos. En Estados Unidos, por un lado, tiene una autoridad, la autoridad central, la EPA, que controla o tiene unos controles mucho más rígidos que nosotros. Y luego tiene también un sistema judicial, podríamos hablar, mucho más avanzado en torno a la idea del defensa del consumidor, con una serie de posibilidades de condena punitivas importantes que hace que las compañías, las grandes compañías que también tienen pues, los grandes beneficios, tengan cierto miedo a los procedimientos judiciales. Y eso determina que estén más abiertos
a llegar a acuerdos. En el conjunto de España, aproximadamente, ¿de cuánta gente afectada podríamos estar hablando? Estamos hablando, yo creo que de unos 700.000 afectados. 700.000 en España. Sí, en Estados Unidos hablábamos de esas demandas colectivas que tanto nos suenan y que tantos no van problemas a han supuesto, por ejemplo, para las tabaqueras. ¿En España esa figura existe también? En España, vamos a ver, la figura de la demanda colectiva existe, las nuevas modificaciones legales, y se permite el ejercicio de las acciones colectivas. Nosotros los gallegos somos un poco distintos, ¿no? Nosotros no recomendamos mucho la acción colectiva en este tema, porque entendemos que no tienen la eficacia que han tenido en Estados Unidos o que pueden tener en otras culturas. En España tenemos una cultura jurídica o judicial, digamos que muy complaciente con las grandes empresas. No somos tan duros. Ha habido que esperar a los grandes escándalos de la banca para que por primera vez los jueces se hayan dado cuenta de que al consumidor hay que defenderle. Es decir, yo puedo pensar que hace solamente 10 años, imaginaos a alguien que se le ocurría demandar a Caja Galicia o a CaixaNova en Vigo. Era impensable hace 10 años. Y sin embargo, ahora se demanda y se gana, ¿no? Sí, hay que decir que por el medio tuvo que haber una crisis económica brutal, que muchísima gente se fue al paro, en fin, que cambiaron muchas cosas, que modificó alguna sensibilidad, no sabemos si coyunturalmente o de forma definitiva. Bueno, como ven, muchos frentes abiertos, también el papel que está jugando la Administración. Hablábamos antes de empezar del mosqueo que tienen algunas organizaciones de consumidores por la carta que ha remitido la DGT, bueno, anunciando a los conductores que se van a producir esas revisiones, una carta en la que no se especifica que haya habido un fraude, sino un incidente, con una especie de vocación de proteger los intereses de Volkswagen, que por otra parte también tiene planes de expansión en España con la posible construcción, apertura de nuevas plantas, en fin, un asunto complicado que vamos a tratar de poner encima de la mesa cronológicamente, porque como decía, todo esto empezaba el mes de septiembre del año 2015, así que queremos saber qué ha ido pasando en estos meses. Susia Rodríguez, buenas noches. Pues vamos a repasar cronológicamente esos grandes hitos, porque está claro que el escándalo de Volkswagen, que tanto sigue dando que hablar, está ya pillando a propios y extraños por sorpresa. La fecha es la que decíamos al principio, es el 18 de septiembre del año 2015. Ese día fue cuando la EPA, la Agencia de Protección Medioambiental estadounidense, acusó al gigante alemán de utilizar un dispositivo de engaño para sortear la regulación sobre emisiones. En el centro de todo, los óxidos de nitrógeno. Ese es el punto de partida. La gran pregunta es ¿qué pasó desde entonces? Vamos a ir poco a poco, porque 5 días después Volkswagen tuvo que reconocer ese fraude. Admite haber instalado en sus diésel entre 2009 y 2015 un dispositivo que permitía saltarse los controles. Se cobran a su primera y finalmente casi única víctima es este hombre. Martin Winterkorn, el consejero delegado de la compañía, dimite entonces, pero el escándalo sigue creciendo por momentos. El conocido como Dieselgate se extiende, no han pasado ni 10 días y SEAT, la filial española del grupo, reconoce que también montó el software en varios de sus modelos. En total, empiezan ya a darse las cifras. Se habla de 11 millones de vehículos afectados en todo el mundo. 5 millones de unidades pertenecerían a Volkswagen, a Audi 2.100.000, casi la mitad pertenecerían a Skoda. A esos habría que sumar otro 1.800.000 que pertenecen a vehículos comerciales de Volkswagen. Nos faltan los 700.000 que reconocía haber trucado SEAT. Mientras los números van saliendo a la luz, el presidente de Volkswagen se le ocurre asegurar que lo del software no fue una decisión corporativa, sino algo que llevaron a cabo un par de ingenieros. Muy comentadas estas declaraciones, pero seguimos porque las investigaciones comienzan en diferentes puntos de Europa y Estados Unidos, mientras la compañía anuncia la revisión de 8,5 millones de automóviles en toda Europa. Hablamos del 15 de octubre del año 2015. Por ahora, solo se han revisado unos 50.000 en la Unión Europea. Pero si pensaban que el escándalo se quedaba ahí, se equivocaban. ¿Por qué? Pues porque la cosa siguió avanzando. El 3 de noviembre el gigante alemán reconoce que también hay irregularidades en las emisiones de CO2. Esta vez afectan, dicen, a unos 800.000 vehículos del grupo. La novedad es que aseguran que se incluyen 98.000 motores de gasolina. Días más tarde reconocen otra cosa. Ante la EPA aseguran que los diésel de 3 litros desde 2009 también están trucados. Suma y sigue. En diciembre el Parlamento Europeo aprueba la creación de una comisión de investigación y empiezan a llover las demandas de las que luego hablaremos. Veremos también las resoluciones que vamos encontrando y conociendo.
¿Cómo está la cosa ahora? Pues esa es otra de las grandes preguntas. En 2015 el grupo cerró con las mayores pérdidas de su historia. Hablamos de 1.582 millones de euros. Hay que recordar que el año anterior había ganado 10.800 millones. ¿Todo esto a qué se debió? Pues a esas provisiones que tuvieron que hacer, 16.200 millones para hacer frente a las indemnizaciones derivadas de ese trucaje. Mientras, después de semana de luchas, la semana pasada, lo que conocimos es que los directivos han accedido a renunciar de forma provisional a un 30% de sus bonus millonarios. En cuanto a las ventas, parece que el Dieselgate, ya lo decíamos, no ha ahuyentado a la gente. En los 4 primeros meses de este año aumentaron las ventas un 3,4% en Europa. En Norteamérica bajaron tan solo un 0,2%. Pues esto es a grandes rasgos lo que ha ido pasando. Bueno, pues el resumen de unos meses en los que sucedieron más cosas, tendremos ocasión de entrar en detalles con nuestros expertos. Juan, ¿por qué lo hicieron finalmente? Con la información que has ido acumulando en estos meses, después de la sorpresa inicial, ¿por qué crees que montaron todo esto con las consecuencias que finalmente ha tenido? Bueno, recurrieron a un truco porque les resultaba más barato que investigar, que aplicar tecnología más cara a sus coches para cumplir las normativas que tenían que cumplir, las famosas normativas sobre emisiones. Entonces yo creo que simplemente tiraron por lo fácil, que era tiraron por lo fácil y trucar esos consideraron que motores. nadie se iba a dar cuenta. Pensaron exactamente que no se iba a dar cuenta a nadie, eso, por supuesto, y además lo hicieron de acuerdo a cómo estaba hecha la homologación, es decir, sus motores funcionaban perfectamente en los momentos en los que se homologaban, que es decir, dentro de un sistema especial que hay, no en condiciones reales. A partir de ahí es donde surge ya todo el tema de cómo estamos midiendo las emisiones de los coches, cómo se homologan esas emisiones y cómo se deberían de hacer. En realidad, segundo, que se haya descubierto esto, ¿ha sido una casualidad o tarde o temprano, en realidad el grupo Volkswagen pecó de una cierta ingenuidad o se creyeron más listos que nadie y estaba claro que iba a saltar en algún momento? Yo, si no recuerdo mal, precisamente cuando se descubrió esto en Estados Unidos, era un momento en el que Volkswagen pues, estaba aumentando su presencia en Estados Unidos. No olvidemos también que los fabricantes americanos pues están en declive y, claro, pues no sé, parece muy oportuno este escándalo, ¿no? que saltara precisamente en ese momento. Sí, lo hablamos en aquel momento, que esa guerra comercial que siempre hay, ¿no? Claro, claro. Entonces... Sí, te decía, ¿inevitablemente se va a acabar descubriendo o no? Bueno, sí. A ver, es que, vamos a ver, las homologaciones de los vehículos en sus valores de consumos, de velocidad, todos nos damos cuenta de que no responden a la realidad. Entonces, pues las de emisiones, las que nos preocupan medioambientalmente, pues bueno, tienen el mismo camino. Y bueno, pues... Pero me hace gracia con la tranquilidad con la que aceptamos que no responde a la realidad. Es que no responde a la realidad. La prueba del consumo es algo que podemos realizar cualquier particular en conducción normal con mucha facilidad, con una calculadora y mirando los litros que repostamos. Entonces, pues vemos que no cumple. Entonces, al final, tampoco nos extraña que no cumplan las emisiones. Me sigue extrañando más todavía que una vez que Volkswagen propone la solución, una solución muy sencilla, en unos motores pues es una reprogramación. No olvidemos que los vehículos pues están constantemente reprogramándose. Hay vehículos que van por la versión 30 de programa de funcionamiento. Bueno, pues es una más. Entonces, pues que con la reprogramación se solucionan ya las emisiones. ¿Esto quién lo ha comprobado? ¿Se ha comprobado realmente? ¿Son las mismas pruebas de laboratorio que no responden a la realidad? No sé, quizás son más preguntas en vez de respuestas. Bueno, pues y tú lo que querías eran respuestas. También plantear preguntas, pero decía segundo, Juan, algo que también hablamos en aquel momento, que vosotros comprobáis también que todas esas características que los fabricantes nos venden a los consumidores, no solamente la de las emisiones, muchas otras, no responden a la realidad, ¿no? Sí, cuando un fabricante dice el consumo medio que puede tener su coche, después es imposible que ese consumo medio conseguirlo realmente. O el consumo urbano, por ejemplo, es imposible conseguirlo. Quiere decir que si no se consigue, te hablo aplicando pues, la conducción más esmerada y en las mejores condiciones, nunca se consigue ese consumo. Si no se consigue el consumo, quiere decir que tampoco las emisiones se corresponden. Con lo cual ahí empezamos, ya lo sabíamos hace mucho tiempo, que realmente sí, yo recuerdo aquel programa que lo decías como de verdad esos que datos no se cumplen. No son reales. Y a mí también lo que me llama la atención es que por parte de las administraciones todavía no ha habido, después de tanto tiempo que ha pasado, todavía no ha habido tampoco una reacción y tampoco han explicado claramente cómo quieren medir en el futuro
esas emisiones pues para adecuarlas a la realidad. Claro. En la parte judicial, digamos, ¿qué papel está jugando la Administración en todo esto? Pues está, yo creo que jugando un papel un poquito deplorable. Yo quería haceros una mención cuando hablábamos antes, porque creo que es interesante. Es decir, es verdad, y por eso lo voy a decir, ¿no? Existe un reglamento en la Unión Europea, el reglamento 715 del año 2007, que establece expresamente y recoge la obligación que tienen los fabricantes de garantizar, y cito literalmente, que se limiten eficazmente con arreglo al presente reglamento las emisiones del tubo de escape y las emisiones evaporantes a lo largo de la vida normal del vehículo y en condiciones normales de utilización. Y en la exposición de motivos también apunta el propio reglamento el defecto que habéis vosotros mencionado, que las homologaciones se hacen como en bancos de pruebas. Y dice en la exposición de motivos que podría ser necesario revisiones para asegurarse que las emisiones del mundo real se corresponden con las que se miden en la homologación de tipo. Que yo creo que ese es el avance que tiene la EPA norteamericana, que hacen que las emisiones se midan más en el mundo rural que en un laboratorio. Que en nuestro laboratorio, ¿no? Yo creo que hay una infracción muy grave y concreta de un artículo, el artículo 5 del citado reglamento, que dice expresamente que estará prohibido el uso de dispositivos de desactivación que reduzcan la eficacia de los sistemas de control de las emisiones. Que en definitiva el software es un dispositivo que desactiva y que precisamente o reduce la eficacia del sistema de control de las emisiones. Es decir, Claro, pero es que precisamente al hilo de lo que estás comentando, tampoco nos podemos olvidar de un dato. Vamos a ver, aproximadamente, comentaba antes, entre el 20 y el 30% de los vehículos que entran en los concesionarios tienen su software manipulado. Y yo te preguntaba, ¿por qué? Por los particulares. Sí, son los particulares que le demandan a un profesional de la electrónica del automóvil, pues que le modifique los parámetros de funcionamiento. ¿Qué es lo que buscan? Pues más potencia, más aceleración, mejor par, más prestaciones. Por supuesto va en detrimento del consumo. Esos vehículos, entre un 20 y un 30% de los que entran en concesionario, que seguramente los que hay por la calle son más, pues están incumpliendo primero características de su tarjeta de inspección técnica. La compañía de seguros ha asegurado un vehículo con esas características, es otro. Y después la marca ha homologado ese vehículo con unas emisiones, son otras. Entonces, la Administración tendría una forma muy sencilla de detectar esto, ¿no? Sí, por supuesto que sí. ¿En las ITV no se detecta esta manipulación? En las ITV actualmente, en el manual de revisión de vehículos que tienen, no figura, el Ministerio de Industria no ha determinado pues, que figure una inspección en este sentido. Esto es muy sencillo. Los vehículos tienen un enchufe universal, el OBD2 se llama, y entonces pues, cualquier mecánico que disponga de una máquina de diagnosis puede enchufar en ese vehículo y luego con la herramienta adecuada saben qué versión lleva, si está modificado, si no, esto debería hacerse. De todas maneras, o sea, que podemos estar en el fondo, Juan, en la tormenta perfecta. Aquí la Administración no tiene interés en que esto se cumpla, de alguna manera los consumidores tampoco, porque significaría una reducción de la potencia, y el fabricante, por supuesto, tampoco. O sea, que al final, ¿quién tiene interés en que esto funcione como tiene que funcionar? Bueno, pues yo creo que es una acción que tendríamos que tener entre todos, ¿no? Entre los consumidores, los fabricantes y la propia Administración. Yo creo que no podemos seguir funcionando así. Lo que comentaba él ahora mismo, el éxito que están teniendo pues lo que llaman comúnmente las centralitas, que es una manera de modificar la potencia de un coche pues con poco dinero e incluso con una intervención mínima dentro del coche. Es decir, en 15 minutos te colocan una centralita que aumenta la potencia y hay muchos coches funcionando de esa manera. ¿Puede suceder entonces incluso que los coches que están siendo llamados a revisión por parte de Volkswagen, los propietarios decidan no acudir a esa revisión sospechando que bueno, pues la reparación o el reajuste les afecta a la potencia? No, yo creo que no se van a preocupar tampoco mucho de eso. No he constatado que hubiese temor por parte de restringir prestaciones ante esa revisión. Yo creo que no va a suceder eso. Porque, segundo, ¿puede haber relación entre una cosa y otra? Yo discrepo. Yo creo que sí. Precisamente lo que comentaba antes de las actualizaciones del software, no software del que estamos hablando para que el vehículo cumpla, ¿no? Sino simplemente el fabricante pues, va estudiando lo que ocurre con el vehículo, va detectando posibles mejoras y las introduce a través de un nuevo software. Bueno, pues los propietarios que manipularon
el propio del vehículo para tener más potencia, no quieren una actualización, porque automáticamente se les suprime aquella por la que han pagado para tener más potencia. Entonces, pues muchísimo menos querrían una para que cumpla con las emisiones. Bueno, vamos a recordar un poco en qué consistía esa manipulación. Lo veíamos hace unos meses con ese gráfico en el que vamos a tratar de explicar qué fue lo que hizo Volkswagen y sus diferentes filiales y, como decías tú, ya finalmente no solamente Volkswagen, sino que era una práctica extendida lo que hacían estos vehículos. El engaño comienza con un software escondido en el cerebro electrónico del coche. Ese software conecta el sistema de navegación del vehículo con la unidad de mando del motor. Cuando el sistema reconoce que el coche está en un banco de pruebas, entra en modo test y se activa el programa que reduce las emisiones contaminantes. ¿Cómo lo sabe? Pues porque en este tipo de pruebas el vehículo se sube a unos rodillos, el volante se queda suelto y al mismo tiempo se dan acelerones. En ese momento la centralita envía órdenes para que el motor genere menos óxido de nitrógeno. Eso eleva el consumo y reduce las prestaciones. En cuanto la prueba termina, el software identifica que el coche ya se está conduciendo con normalidad y se dejan de limitar esas emisiones, que pueden aumentar hasta 40 veces. El vehículo vuelve a consumir menos combustible. Bueno, una gran gamberrada en el fondo que a Volkswagen supongo que le vino muy bien y que le permitió no sé, ingresar cosas con las que no contaba en principio, ¿no, Juan? Sí, lo que hablábamos antes, al final es dinero que se ahorran en otras técnicas, en otras investigaciones y de esa manera pues cumplen con la normativa. Tu consideración de este mundo que tanto amas y al que te llevas dedicando desde hace tantos años, ¿cambió un poco al conocer la profundidad de todo este asunto y decir, bueno, al final estamos aquí en manos de unos señores que no se portan muy bien, que no tienen... Yo creo que no se puede generalizar. Yo creo que hay que romper una lanza por la industria. La industria del automóvil ha investigado mucho y se ha gastado mucho dinero en seguridad, en medio ambiente también, en ecología de sus vehículos. La prueba está en que ahora mismo están lanzando ya generaciones de vehículos híbridos, prácticamente todos los grandes fabricantes, vehículos híbridos, incluso vehículos eléctricos, que van a ser el futuro y que van a paliar todos estos problemas. Pero además, a mí no me gustaría pasar por alto una cuestión, y es que desde que empezamos con este tema hace unos meses, el mercado ha cambiado radicalmente, por lo menos en un sentido. En aquel momento estábamos en alrededor de un 27% de vehículos de gasolina frente a los diésel, los famosos del Dieselgate, en España, por ejemplo. Y ahora mismo hemos pasado ya a los vehículos de gasolina en un 40%, es decir, han crecido espectacularmente. ¿En estos 9 meses? En estos meses. Justamente en el mes de mayo finalizaba el mercado, lo que se lleva vendido de enero a mayo, con un 40% de vehículos de gasolina, una cifra que hacía muchos años que no se conseguía. E incluso los híbridos y los eléctricos han subido ya hasta un 3%. Claro, o sea que está cambiando la cultura del Algo coche está también. cambiando. Supongo que también tiene que ver con el precio de la gasolina. Bueno, que sí, pero yo creo que también en este caso pues el tema de los motores diésel y de la contaminación de los motores diésel han tenido algo que ver. Porque recordamos también aquella época, diésel es una singularidad de algunos países. En Estados Unidos, por ejemplo, hay muy poco diésel, ¿no? Sí, exactamente. Y España, por ejemplo, es una de esas grandes singularidades. Claro. Quizá el país europeo donde más diésel se consume. Pues parece que esa tendencia se va invirtiendo. Ya solo es un 60% de diésel, un 40% gasolina. La verdad es que es llamativo ese porcentaje que estás diciéndonos. Bueno, hablábamos antes que hay una demanda, hay una serie de demandas, pero que están en la Audiencia Nacional. A mí me llamó la atención porque es un tribunal particular al que solamente van determinados asuntos. ¿Por qué está en la Audiencia Nacional el asunto del Dieselgate? Vamos a ver, existe junto a la Audiencia Nacional, están también en los tribunales ordinarios, ¿no? En la Audiencia Nacional está concretamente en el Juzgado Central de Instrucción número 2, el juez Ismael Moreno, y está porque se considera que puede haber dos tipos de delitos. Por un lado, delitos contra el medio ambiente y por otro lado también unos delitos contra las subvenciones, porque se percibían una serie de subvenciones específicas por el tema del cumplimiento, ¿no?, de las normativas. Y también se considera que ha habido un gran delito de estafa, y en esa consideración se está investigando y por eso hay muchísimos afectados que estamos personados. Nosotros estamos apersonados en el procedimiento en la Audiencia Nacional en base a un pequeño grupo de afectados, y la Audiencia Nacional se está haciendo una investigación coordinada a través de la Fiscalía, que yo creo que va a tener un efecto muy positivo a medio plazo de cara a los consumidores. Y es que desde la Audiencia Nacional se está recabando informes a la EPA, como habíamos comentado, a Estados Unidos y Alemania, y además se estaban recabando informaciones para poder hacer
test determinados en cierto tipo de vehículos. Es decir, para nosotros, para un consumidor normal, poder acreditar la existencia de un daño... Porque un consumidor tiene que demostrar esto en su demanda. Entendemos que no. Nosotros entendemos que no, porque es una especie de prueba diabólica. Tú no puedes pedirle a un consumidor que se ve afectado, que no tiene capacidad, porque un consumidor podemos ser nosotros, tú o yo mismo. Yo compro mi coche, yo soy afectado del tema Volkswagen. Tengo un Audi 4 y estoy afectado. Claro, no se puede exigir, es una especie de prueba diabólica que yo pueda lograr acreditar hasta dónde alcanza el fraude en el software o en el hardware de un determinado motor, que es lo que me comentábamos antes, que una serie de ingenieros inteligentísimos han desarrollado un sistema. Claro, dice que yo tenga que probar hasta qué punto ese fraude me ha causado a mí un daño o no, es imposible. Entonces, como esa realidad es conocida, es por esa razón por la cual en la Audiencia Nacional, a través de la Fiscalía, se están realizando pruebas concretas en determinados vehículos para obtener el resultado de lo que habíamos hablado, de las variables de consumo, potencia y emisiones antes y después del posible arreglo que se pueda realizar. Cuando se tengan todos estos datos se van a poder utilizar en las demandas individuales, al igual que ha ocurrido en otros supuestos de macrocasos, como en el tema de Bankia, o el tema y para esto, entre otras cosas, puede valer la Audiencia Nacional. Vamos a ver enseguida parte de esa peripecia judicial, pero no quería dejar de comentar un asunto que me decías también antes de empezar y que tiene que ver con una organización que también intentó pescar en este asunto, que es Manos Limpias. Sí, Manos Limpias también inicialmente se personó en este asunto, claro, suculento asunto, si finalmente se trataba de negociar con Volkswagen para llegar a un acuerdo que al parecer presuntamente es lo que estuvieron haciendo con otras entidades, ¿no? Sí, ciertamente, y con algún amigo mío que se vea afectado por ellos. En la Audiencia Nacional, pues 3 o 4 semanas antes que saltara el escándalo de Luis Pineda en la cárcel, pues nos encontramos en el despacho con un escrito de Manos Limpias, muy bien fundamentado, muy bien organizado, considerando y alegando ante el tribunal que todas las acusaciones particulares, es decir, nosotros que defendemos a nuestros afectados y mucha gente, que deberían de renunciar a la defensa y debía de exigirse por el juez que hubiera una única defensa y que esa única defensa de todos, que alrededor debe haber unos 10.000 afectados personados, que fueran ellos. Es decir, quería que Manos Limpias tuviese la única representación de todos los afectados de Volkswagen en España. Claro, a la vista está cuál era su objetivo. Digo, vamos a hacer y luego vamos a decir presuntamente que vamos a decir presuntamente y luego, claro, y lo cierto es que ahora le han retirado de la causa. ¿Vuestros representados qué quieren exactamente? ¿Una reparación económica, una reparación moral? ¿Qué quieren? Supongo que la económica también, pero ¿cuál es el motivo que lleva a una persona a tomar la decisión de plantear una demanda por este asunto? Hombre, el motivo fundamental es el sentirse estafado un poco por las pretensiones o por las características que se le suponía que tenía el vehículo y que realmente no tiene. Nosotros no estamos reclamando, ni consideramos que sea adecuado, ni recomendamos a nuestros afectados que hagan demandas locas de voy a reclamar que me devuelvan el vehículo y que me den 100.000 euros porque además pues, he tenido un problema y porque además mi madre se ha llevado un disgusto al saber que el coche consumía más. No, consideramos que hay una minusvaloración real, es decir, el vehículo se vendió con unas características que se ha acreditado que de forma maliciosa no cumple. Por lo tanto, entendemos que hay una diferencia que debe ser evaluable, mensurable, entre el valor, el precio que nosotros hemos pagado por ese vehículo y con lo que realmente valía, que a lo mejor no es el 50% menos, pero sí que es. Y luego también nosotros estamos reclamando que se arregle el vehículo. Consideramos que ese vehículo tiene que ser arreglado, pero tiene que ser arreglado en condiciones correctas, no tal y como establece la compañía. Por eso nosotros estamos, y esto es otra cosa que habías comentado antes, recomendando que la gente que no lleve a la gente a arreglarlo en los términos que dice la compañía, porque la compañía está enviando unos mensajes para que arreglen el vehículo, haciéndote firmar una renuncia a todo tipo de acciones judiciales de reclamación. Nosotros queremos que haya una minusvaloración en el vehículo no vale lo que decían, queremos que se arregle y queremos que se compruebe cuál es el estado del vehículo antes y después del arreglo y si realmente después del arreglo, como yo considero contigo, que el consumo va a ser mayor o que la potencia va a ser menor que la que había antes, no que la que nos han dicho, sino que la que tenía antes, entonces entendemos que sí cabría hablar de una cierta indemnización por estas diferencias de valor. Por eso estamos muy
trabajando de la mano con la Audiencia Nacional, porque nosotros no podemos pedir a través de si viene un consumidor y tiene que hacer una prueba antes que le cueste 1.000 euros, y hacer una prueba después que le cueste otros 2.000, al final te cuesta más el collar que el perro. Si contamos con el apoyo de las pruebas que se están haciendo en la Audiencia Nacional, sí que podremos tener los test suficientes para poder enmarcar cuál es la cantidad del daño que hay. Entendemos un a mayores, por último, que existe un cierto daño moral. Hay un daño moral que tiene que ser objeto de resarcimiento, y es el daño que viene determinado por el engaño y por lo que habíamos hablado, es decir, por lo que tú ya has muy bien comentado. Volkswagen ha ganado dinero con nosotros. Yo soy afectado. Volkswagen ha ganado dinero, porque Volkswagen se ha ahorrado dinero. Entonces, si ha ganado dinero a nuestra costa, que de alguna forma resarza a esos consumidores que ha utilizado como cobayas para ganar más dinero. Entonces, entendemos que tiene que ser una indemnización, pero adecuada. No se puede pedir barbaridades como se han pedido. Vamos a ver seguir algún ejemplo de estos segundos. Yo no sé si eres afectado o no, pero en cualquier caso, desde el punto de vista estrictamente técnico, si tú tienes un coche en estas condiciones, ¿qué es lo que hay que hacer? Claro, yo pues seguramente que como no soy abogado, pues claro, en este caso pues no tenía muy claro cuál es el perjuicio para el propietario, sinceramente. Vamos a ver, está claro que el propietario compra un vehículo con unas características técnicas. ¿Qué está haciendo Volkswagen y otras marcas también? Ofrecen un vehículo con 170 caballos, por ejemplo. El vehículo da más. El vehículo, cuando sale de fábrica, tiene más caballos, tiene más potencia disponible, a lo mejor 190. En el peor de los casos, que al realizar la actualización del software y que el coche cumpla baja de potencia, se va a quedar siempre cumpliendo con aquello que anuncian en su tarjeta de inspección técnica. Seguramente por eso Antonio decía que la potencia que tenía, no la que figura en la documentación. La que tenía es la que me han vendido. No, claro, ahí parece que hay una discusión, ¿no? Porque te venden, la que tienes mayor a la que te venden. La que tienes mayor a la que te venden, sí, con lo cual el propietario está contentísimo. Ya. Entonces, pues claro, ¿el perjuicio cuál es? Yo entiendo que el perjuicio de esto de lo que estamos hablando es un tema medioambiental. Entonces, todos somos perjudicados. ¿Quién nos representa a todos? Pues entiendo que la Administración. Entonces, la Administración es quien tendría que ejercer las acciones oportunas para que no nos veamos perjudicados. El particular compra un vehículo bonito, con una potencia y que tiene estatus en algunos casos. Y que consuma. Eso sí, lo de consumo sí es cierto. Lo de consumo sí que les preocupa. ¿Tú crees que ha habido fraude, Juan? Al consumidor, al particular. No tengo, la verdad, no tengo los conocimientos para decirlo. Efectivamente ha habido una manipulación de esos coches para pervertir un poquito pues, los consumos, las emisiones. Si eso es un fraude, tendrán que determinarlo los jueces. A mí lo que me parece es que efectivamente pues, Volkswagen lo ha reconocido, y yo creo que tendrá su penitencia también, o la está teniendo ahora mismo. Os preguntaré en qué va a cambiar, en qué ha cambiado ya Volkswagen como consecuencia de esto, pero como decía, alguna historia judicial, ya tenemos ya con este asunto, alguna literatura judicial, se han producido ya algún tipo de demandas, algún archivo, alguna condena. Marina Cadegato, buenas noches, pendiente de todo esto. Pues cuando hablamos de multas, normalmente el primer ejemplo que se da en el caso Volkswagen es el de Estados Unidos, porque justo cuando saltó el escándalo, inmediatamente se empezaron a hablar de demandas colectivas por un lado y de una multa por parte del gobierno por otro lado. La cifra, pues desde un principio se hablaban de cifras muy altas, se llegó a hablar de 90.000 millones de euros, pero finalmente parece que la cifra es esta, 42.000 millones de euros, es cuanto el gobierno le exige a Volkswagen que le pague al país, por daños medioambientales. Decimos que una cosa son estas multas, pero otras tienen que ver con los daños al consumidor y estas demandas colectivas que comentábamos. Al parecer, lo que está pasando en Estados Unidos ahora es que la estrategia de Volkswagen es intentar llegar a un acuerdo extrajudicial. En este caso, ya ha habido una propuesta por parte de la empresa que es la siguiente: pagarle 4.400 euros a cada uno de los afectados y evitar así el juicio. Como decimos, es la propuesta de la empresa, pero todavía no se ha llegado a ninguna conclusión en Estados Unidos. Hablábamos de esa multa, pero hubo más países que le impusieron multas a Volkswagen. Es el caso, por ejemplo, de Brasil. En este caso, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente le ha impuesto una multa a Volkswagen de 11 millones de euros y han avisado que es la multa más alta que puede poner, según la legislación
del país. Lo mismo lo ha hecho Corea del Sur. Son también 11 millones de euros lo que se exige a Volkswagen por los daños medioambientales. Y nosotros nos preguntamos por qué hay estas multas, por qué encontramos estas multas fuera de Europa, pero no las encontramos aquí. Pues buscando la respuesta encontramos dos posibles respuestas. Una puede ser la presión que puede estar ejerciendo Alemania en la Unión Europea, y la otra tiene que ver con la legislación, la de Estados Unidos, mucho más estricta que la europea cuando hablamos de este tipo de contaminación. ¿Qué está pasando aquí en España? Ya lo comentábamos en la mesa. Por un lado, sabemos que el Gobierno no ha pedido ningún tipo está complicado. A ver si puedo seguir. Si no te llevamos agua, Marina, tranquila. Decíamos que el Gobierno español no ha pedido a Volkswagen que le pague ningún tipo de, no le ha puesto ninguna multa a Volkswagen por parte del Gobierno, pero sí existen demandas y sí existe esta investigación que decíamos de la Audiencia Nacional que está ahora mismo en marcha. Existen también las demandas individuales y por ahora ya tenemos un fallo. En este caso, el tribunal se ha quedado del lado de la empresa de Volkswagen, pero ¿qué era exactamente lo que le pedía en este caso el demandante a Volkswagen? Pues él decía lo siguiente: quería que Volkswagen le devolviese el valor que había pagado por su vehículo, la íntegra. Quería devolver el vehículo y quedarse con el dinero. El tribunal consideró que la demanda era excesiva, que lo único que la empresa tenía que hacer, lo único que Volkswagen tenía que hacer era arreglar ese vehículo, y por lo tanto se quedó con el lado de la empresa y no del lado del consumidor. Decíamos que hay más demandas individuales y también existen algunas colectivas, por ejemplo la que está intentando ahora mismo concretar la OCU, una demanda colectiva que tendría lugar aquí en España. Fernando. Bueno, pues como vemos, panoramas completamente distintos. Antes de nada, os voy a preguntar por esa diferencia, pero esta sentencia que ya tenemos y que le da la razón a Volkswagen, como decimos, el consumidor pretendía que se le abonara la cantidad íntegra que le había pagado por su vehículo. ¿Qué problema tiene esta demanda? Esta demanda, este asunto ocurrió en Torrelavega. Nosotros, como estamos metidos, también soy conocedor de todas las demandas que hay, ¿no?, concluidas las nuestras. Esta demanda fue una demanda un poco kamikaze. Esta demanda se interpuso a mediados de octubre, pues recién conocido el asunto, sin ninguna batería de pruebas, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, y pidiendo lo que yo entiendo que es una desmesura. Era un vehículo del año 2012 que llevaba siendo usado, por lo tanto, pues casi 4 años, y pedía la devolución íntegra del dinero pagado por él, teniendo en cuenta pues, que lo ha disfrutado, lo ha usado. Entonces, la petición era desmesurada. Segundo, una cosa es que, como hemos manifestado antes, el consumidor se le puede obligar o se le puede exigir una prueba diabólica de todo, pero sí que tiene que tener un mínimo de pruebas. Y por lo que hemos tenido conocimiento, pues porque en el mundo jurídico nos movemos, esa demanda pues prácticamente iba huérfana de todo tipo de pruebas. Y lo que dice el tribunal, lo que dice el juez, que ese juez no es exactamente de que solo tenga que reparar, sino que no se le ha acreditado ni siquiera mínimamente la existencia de daños, porque no lo acredita, porque en el momento en que presenta la demanda y en el momento en que se celebra el juicio, realmente no tenían, por lo que hemos podido nosotros averiguar, no habían presentado ni el más mínimo informe, simplemente habían acudido allí con las noticias del periódico. Y que me devuelvan claro, ahora nosotros lo hacemos de una forma completamente distinta. Lo que hemos visto antes y lo que estamos haciendo nosotros y la OCU o otras organizaciones es hacer peticiones mensurables, peticiones razonables, petición de indemnización de daños y luego mejor fundamentadas. Nosotros ahora tenemos una serie de material que se está recopilando en la Audiencia Nacional del que antes se carecía. Entonces, vamos por esa dirección. Y también, como ya saben, ya hay sentencias condenando a Volkswagen. Sí. Ya hay una en Alemania que se le ha condenado a Volkswagen. Precisamente por otro tema que no hemos tratado aquí, que es el tema de las tardanzas y de la vida útil del vehículo. El escándalo se ha iniciado el 14 de septiembre del año pasado. Prácticamente ha transcurrido 10 meses y todavía no están empezando a llamar a reparar ni a un porcentaje mínimo. No, las cartas están llegando. Claro, pero es que la vida útil de un coche normal, que son 4 o 5 años, si me tardan un año, 2 años y medio, o 2 años, o un año ya estaba en hacer una reparación, ya estaba en el calendario cambiar de coche. Claro, lo que están haciendo es retardar, y es lo que el juez alemán ha dicho: oiga, no puede ser. Usted no puede tardar en reparar una cosa que dice que se tarda 20 minutos, no puede estar un año después sin haber reparado. Entonces, las reclamaciones vienen orientadas también en la tardanza.
en la reparación. ¿Tiene alguna explicación técnica esa dilación? Hombre, me imagino que será el tiempo que tardan en encontrar una solución al problema. La solución que han encontrado Toda es la logística de aparentemente... organizar esto. Bueno, aunque en realidad los coches son llamados a revisión permanentemente. Sí, pero estas actualizaciones están llamándose por modelos. El SEAT, pues empezarán con un modelo y casi que acaben con él, van con el siguiente. Veíamos esa diferencia en el trato al consumidor en función de las culturas jurídicas de los países. Juan, ¿tiene mucho sentido que un consumidor de Vigo, el comprador de un coche de Vigo, tenga unos derechos tan diferentes de los derechos que tiene el consumidor de Alabama? Bueno, yo creo que es por la cultura del propio país. Es verdad que muchas veces hablamos de esa facilidad que parece que hay en Estados Unidos para interponer demandas por cualquier tipo de cosas, ¿no? Entonces, en este caso, pues creo que ahí viene un poco el tema, ¿no? Pues en Estados Unidos es mucho más habitual interponer este tipo de demandas ante las administraciones, ante las grandes compañías. Y yo creo que en España, pues quizá por cómo funciona además nuestra propia justicia, no somos tan amigos de ir a los juzgados, ¿no? Eso por una parte. Más vale un mal arreglo que... Exactamente, con un buen pleito, ¿no? Eso por una parte, pero por otra parte esa cierta docilidad de la Administración y de la Unión Europea, que supongo que tiene que ver también con la dimensión, la ubicación de la multinacional, el hecho de que sea alemana. Bueno, yo creo que esto crea un contexto determinado también, ¿no? Sí, yo creo que era lo que hablábamos antes. Parece mentira que las administraciones europeas no hayan hecho todavía nada, o aparentemente no conocemos que hayan actuado de ninguna manera para impedir que haya nuevos casos como el de Volkswagen. Entonces, ahí sí que tenemos que llamar la atención. En todos esos contactos que tú tienes con fabricantes, con gente que se dedica a vender este tipo de vehículos, ¿ha cambiado algo? ¿Les ha afectado mucho este escándalo o está descontado ya? Mira, yo creo que siguen un poco con la misma perspectiva y la misma filosofía que ya tenían, que era la de hacer coches más eficientes, más limpios, más económicos y en este sentido más seguros. En este sentido siguen haciéndolo. Teníamos mucha expectación hace un mes porque Volkswagen lanzaba su primer modelo nuevo después del Dieselgate o del caso Volkswagen. Era el Volkswagen Tiguan. Llegaba, pues lo pudimos probar y llegaba está llegando ya a los concesionarios, pues con las mismas potencias en sus respectivos motores diésel, con consumos ligeramente inferiores incluso al modelo anterior, que se suponía que estaba afectado por el Dieselgate, con una suavidad excepcional, es decir, siguen mejorando su producto y siguen apostando por el producto. Tiene una batería de coches híbridos, como te decía, preparada, sensacional para los próximos años, están entrando fuerte en la tecnología eléctrica. No hay que olvidarse que el grupo, de la mano de Porsche, que es su marca más deportiva y quizá más carismática a nivel de estatus, ha conseguido ganar las 24 horas de Le Mans, que es una carrera mítica por su dureza, con un coche híbrido, es decir, frente a coches convencionales. Y esto es muy importante después de cara a intuir por dónde puede ir el mercado, ¿no? Claro, yo creo que el futuro va a ser desde luego de los coches híbridos, porque si no los fabricantes no van a poder cumplir con las normativas, por ejemplo las normativas europeas. Es muy difícil conseguir llegar a esas medias de emisiones con coches sobre todo de gama alta, como es el caso de Porsche. Pues Porsche ya tiene dentro de su gama pues 3 coches híbridos y va a seguir ampliando esa gama de híbridos, incluso va a llegar con los eléctricos. Segundo, ¿tú crees que va por ahí la cosa también? Yo más bien me inclino hacia otro tipo de combustibles e incluso mejorar los que tenemos. No nos olvidemos también que los motores de los vehículos, bueno, los motores de los vehículos de todo tipo de máquinas, de gasolina, de gasoil, tienen un rendimiento pésimo. Es decir, de la energía química del combustible aprovechan pues una ínfima parte. Es decir, el eléctrico no, el eléctrico pues le llega pues una cantidad de electricidad determinada y aprovecha la mayoría. Entonces, en ese sentido, tienen un rendimiento estupendo. Pero los motores de combustión interna, que se llaman, son malísimos. ¿Y entonces qué otro tipo de combustible? Pues no lo sé, Fernanda. Pues los que vayan surgiendo fruto de la investigación. Pero ¿por dónde va? Tú que estás ahí, en la investigación, tú que estás en la escuela, digamos. ¿Por dónde van las cosas? Porque que nos digan en estos momentos, claro, yo entiendo lo que está diciendo Juan, lo veo como que lo voy
voy visibilizando, los híbridos han ido penetrando, decías... Que más allá del híbrido, la propia Volkswagen y otros fabricantes mundiales están investigando también con la pila de combustible, a base de hidrógeno. A lo mejor ibas por ahí también. No, sí, iba a sugerirlo también, claro, la pila de combustible. Incluso los gases, el gas licuado, el gas natural, también se están empleando con éxito en los motores. Entonces, o sea que se puede decir que en un horizonte X no vamos a poner la gasolina y el diésel desaparecerán como combustibles de los vehículos que utilicemos para ir de Coruña a Vigo. Pues probablemente, y se utilicen pues otro tipo de combustibles, pues a lo mejor incluso más cotidianos en cuanto a que lo vemos y anda, pues esto es lo que le he hecho ahora ya al coche. Finalmente puede que este asunto de Volkswagen le haya venido bien a la propia Volkswagen. Yo estoy seguro que a Volkswagen le va a venir bien en un futuro medio, al margen de que ahora tenga que afrontar, por supuesto, las responsabilidades. Ya. Pero que sí, que le vendrá. Quería preguntarte, los demás también a segundo, por supuesto, si quiero opinar, el famoso Tesla, que lo hablábamos antes, ese coche eléctrico que está en todos los titulares, yo no sé si tienen un estupendo departamento de marketing que consigue que todos hablemos de él, que la gente se pelee porque se fabriquen aquí esos coches, porque haya electrolineras. ¿La expectación está a la altura del producto? Me temo, Fernanda, que es un poquito de marketing el que estamos viendo por parte de Tesla, que sabe vender muy bien sus productos. A mí me recuerda el Apple de la electrónica, ¿no? Y en este sentido ya hay otros fabricantes japoneses, por ejemplo, que están con coches eléctricos funcionando. Ahora mismo pues el Nissan Leaf, que es por ejemplo el coche que más se ha vendido el año pasado en España, es un sensacional coche eléctrico que ahora... ¿Eléctrico 100%? Sí, eléctrico 100%, que además ahora ha mejorado sus baterías, porque cada generación de baterías eléctricas mejoran las autonomías y los rendimientos. Ahora ha mejorado también su rendimiento y su autonomía, y creo que poquito a poco todos los fabricantes van a ir por ahí, pero no es mejor Tesla que los que me llama la atención, porque los conocemos incluso menos. Los generalistas, cada 2 días aparece en las páginas de economía un asunto que tiene que ver con Tesla, eso me llama la atención. Superando a la marca, los coches eléctricos, bueno, ¿cómo van? En estos momentos ya son competitivos, requieren un consumidor determinado con unas necesidades determinadas, porque en principio la gente dice, ¡buah, estupendo, coche eléctrico, lo enchufa a la corriente y me va a salir tirado! Para determinados consumidores, para determinados perfiles, para consumidores urbanos, sin duda alguna el coche eléctrico puede ser la mejor solución. Me viene a la memoria también el caso de esas compañías que están estableciendo coches eléctricos de alquiler en las grandes ciudades, por ejemplo Madrid, donde tiene un éxito tremendo. Bueno, pues ahí se empieza a demostrar que muchos usuarios con un coche eléctrico solucionan su problema de movilidad. Y yo pienso que en ese sentido se va a avanzar. Como te decía, ya estamos en un 3% de híbridos y eléctricos, los eléctricos crecen. ¿Hasta dónde pueden llegar? Pues a lo mejor hasta un 10% del mercado, y eso sería a lo mejor su cuota máxima. Juan, yo en híbridos he estado y los he conducido, pero en eléctricos no. Supongo que no hay ninguna diferencia, no te enteras de que el coche es híbrido, o sea, pues, es eléctrico, perdón. Es más silencioso, más fácil de conducir, porque son coches... Sí, lo del silencio a veces es un peligro, porque no te enteras de que el claro, coche viene. Son coches automáticos, con lo cual en ciudad su conducción es mucho más agradable, más fácil. Y después, en cuanto a prestaciones, lo que puede parecer que pueden ser coches lentos, torpes, etcétera, pues no. Son coches que, por ejemplo, tienen una arrancada en los semáforos en los primeros 50 metros superior a un diésel o a un gasolina, porque dan todo el par desde el primer momento, desde el momento que se pisa el acelerador. Entonces, en ese sentido, son coches que incluso dan sensaciones de conducción al que los conduce. Sorprenden mucho. Yo a lo mejor estoy más habituado, pero me imagino que el primero que se suba a un eléctrico quedará electrolineras ya sorprendido. tenemos, porque mira que las montaron hace tiempo. Se montaron antes de las electrolineras que hubiera coche eléctrico. Pero ahí todavía tenemos un gran camino para recorrer con vistas a que se puedan popularizar los coches eléctricos. Nos queda un gran camino. Segundo, ¿tú lo ves por aquí también, los coches eléctricos? Yo probé los eléctricos también, me encantaron, en particular el BMW i3, que bueno, me encantó, una salida y un manejo estupendísimo. ¿No te sorprendió incluso? Como a ver, no me sorprendió. ¿Esperabas menos o no? No, porque yo, a ver, soy consciente de que los motores eléctricos pues disponen de ese par inicialmente y bueno, pues siendo un motor potente, pues ahí tiene que estar. Y allí estaba cuando lo probé, efectivamente. ¿Qué pasa? Que yo les encuentro un gran inconveniente a los coches eléctricos y es que, vamos a ver, el coche se va devaluando
devaluando, como todos los vehículos, pues con el paso del tiempo. Las baterías, la vida útil de una batería, pues bueno, yo no sé si me hablaban, ahora, la verdad, a lo mejor cometo un error, no sé si me decían 7 años, 6, 7 años, por ahí andaría la cosa. No sé si Juan tiene... No hay datos realmente ahora mismo porque no todavía no tenemos la historia suficiente. Lo que comentaba el fabricante, quiero recordar que eran 6, 7 años, 8, creo que no llegaba. No los podemos reponer, porque en ese caso las baterías van a tener un valor muy superior al del propio vehículo. Bueno, entonces, pero 8 años, ya no sé cuánto es la media de vida de un coche. Bueno, más. Deberíamos pensar que al cabo de los 8 años no todo el mundo estaría dispuesto a deshacerse de su coche, Ya. sino que querría mantener esa vida. Por eso, en ese sentido, algunos fabricantes lo que ofrecen son las baterías en alquiler, para que se les pueda renovar pues, al cabo de la vida útil de la batería. De todas maneras, lo comentabais antes, yo no sé si el futuro pasa, lo decías tú, que finalmente esté más claro qué coche necesita cada consumidor, no vender coches iguales para todo el mundo, sino saber, bueno, usted para qué quiere el coche y en función de para qué quiera ese coche yo le vendo un modelo de coche. Para mí ahí es importantísimo y se han dado cuenta. En concesionarios, que yo sepa las marcas no han sugerido esto, pero los concesionarios, que son los que sufrían el problema, sí, los vehículos diésel, que comentaba antes Juan, que ahora andan en un 60% diésel y 40% gasolina en las ventas. ¿Qué ocurría? Que los vehículos diésel, fruto de precisamente los sistemas anticontaminación, para un uso urbano pues no son los ideales, no va bien en un uso urbano. Se están produciendo averías, no son tales averías, son atascos, digamos, de sus sistemas de anticontaminación. Y entonces pues están en el taller siempre. Ventilarse, me decías antes. Pues más o menos, necesitan quemar no la es la suciedad. expresión técnica seguro, pero o sea, necesitan bueno, pues andar a determinada velocidad. Sí, determinada velocidad, que alcancen una determinada temperatura y entonces pues limpian sus sistemas, que en definitiva pues es pues porquería que van acumulando. En un uso urbano, pues no lo hacen nunca. Entonces acaban en el taller con reclamaciones, el departamento de postventa, diciéndole a los vendedores, mirad, advertid de que el coche ideal para el uso en ciudad es de gasolina. Y entonces, pues los tiempos han cambiado. Los motores de gasolina han reducido sus consumos también. Hay motores pequeños con muy buenos rendimientos. Entonces, pues habrá que ir por ahí también, para un buen asesoramiento en ventas. Decía Segundo, son los concesionarios los que han establecido esta segmentación. Yo supongo que ya los fabricantes lo tienen también claro, no empiezan a tenerlo claro, ¿no? Sí, pero sobre todo porque hay más información cada vez a los usuarios y se dan cuenta de que la gasolina es una opción real, como decía el compañero. Pues en este caso, para un uso incluso en ciudad, y sobre todo porque ahora hay una nueva generación de motores de gasolina más pequeños, con 3 cilindros contra los 4 que había antes, más ligeros, y que siguen siendo motores muy eficaces y motores que ya rinden suficiente como para en cualquier desplazamiento con 4 personas pues darte satisfacción, con lo cual pues ahí tenemos sin duda alguna el futuro de la gasolina. Ya que os tengo hablando de este tema, Juan, ¿cuál es el coche que más te ha sorprendido en los últimos tiempos? Bueno, pues a lo positivamente, mejor, porque pues a lo mejor te sorprendió alguno negativamente. A lo mejor ha sido un eléctrico. Coches como, por ejemplo, el BMW i8, que es un deportivo radical a la vista, que cualquiera que lo vea en la calle pues se creerá que está viendo un Ferrari o un Lamborghini o algo de eso, y sin embargo pues es un coche eléctrico. ¿Y hablamos de cuánto dinero? Así por, ¿de cuánto dinero hablamos? Ya estamos hablando de 6 cifras altas. Entonces, no son coches que vamos a ver al alcance de cualquiera, pero bueno, en todo caso, por hablar de un coche que me ha sorprendido y que no es un diésel ni un gasolina. ¿Tú, Segundo, alguna cosa que te haya sorprendido? Yo no estás subiendo tantos coches como Juan, supongo, pero supongo que estás muy al tanto de lo que va sacando la industria, ¿o no? Procuro estar y bueno, pues también fue un eléctrico. Fue el i3 que lo comentaba antes de BMW que me sorprendió mucho. Antonio, otros eléctricos también, pero ¿tú? ese... Uy, yo no. Yo me parece que soy más tradicional, pero bueno, a mí me siguen buscando mucho los Audi, ¿eh? Pero tengo ganas de probar un coche eléctrico. Nunca, y me ha sorprendido eso que me habéis comentado los dos, de que realmente yo siempre tenía la idea del coche eléctrico, digo, bueno, pues cuesta arriba cuando está arrancando irá poco a poco. Es muy superior. Pero no. No. Y yo creo que además gran parte de la labor la tienen que hacer los propios concesionarios de automóvil, dejándole a los clientes probar coches eléctricos, porque a partir de ahí seguramente cambiará mucho su opinión. ¿Y los tiempos de recarga? ¿No es siempre una batalla grande, que cada vez que se agota estás ahí 8 horas recargando? Mira, si tú eres un consumidor que a lo largo del día te desplazas medio urbano o semiurbano, 100 kilómetros, 120, vamos a poner
por ponerle un tope medio, 120 kilómetros, y luego llegas a tu casa y tienes el coche aparcado 8 horas, o durante tu trabajo puedes tenerlo aparcado en un sitio donde lo estés recargando, nunca vas a tener ese problema. ¿Verdad? Pero para viajes largos a lo mejor... No, para viajes largos, no. Claro, bueno, pero se trata de saber para qué quieres el coche, lo que hablábamos un poco antes. Bueno, vamos a acabar ya, Antonio, que deja de preguntarte, bueno, ¿qué noticias? ¿Va a haber noticias pronto? Bueno, ¿cuál va a ser a partir de ahora un poco los tiempos judiciales de todo esto? Vamos a ver, como habéis comentado, llega el momento en el cual se están poniendo ahora todas las grandes demandas, tanto las colectivas como las individuales, que la idea que planteaba tanto la OCU como otras organizaciones como nosotros mismos es plantear todas estas demandas en este periodo previo al verano, ¿no? Y tenemos que esperar ya muy pronto resoluciones de la Audiencia Nacional en cuanto a todas estas comisiones rogatorias que se han enviado y en cuanto a estos informes que se han solicitado. Porque algún movimiento por parte de la Administración no se espera. No se espera. ¿De la española o de la europea? No se espera. De la europea desconozco. Las noticias que conocemos es que parece que quieren presionar. Por parte de la Unión Europea, por parte de las autoridades españolas están totalmente vendidos o rendidos. Como hemos dicho antes, la propia mención de la Dirección General de Tráfico calificando de enviando una carta, o sea, prestándose a enviar una carta a la Dirección General de Tráfico, en la cual califica de incidente, ni siquiera no se espera, no se espera. Yo creo que es muy poderoso Volkswagen para la Administración española. Bueno, pues estaremos pendientes de todo lo que suceda. Ha sido un auténtico placer. Segundo Antonio, Juan, como siempre, compartir minutos de televisión con vosotros y hablar de algo que finalmente es mucho más que una máquina, como es un coche. Gracias a los tres, de verdad, un placer. Vamos a hacer la última pausa publicitaria. Regresamos enseguida, pero va a ser con Uxía Rodríguez para que nos cuente otros titulares de la jornada.